Este es un discurso jasídico del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, sobre el concepto de los nombres. Pero no solamente cualquier nombre, sino específicamente un grupo de nombres que ahora vamos a ver cuáles son: Jacob, Israel, Abraham, Abraham. Sobre qué significan cada uno de estos nombres en Avodas Hashem, en el servicio a Dios. El discurso comienza con un versículo de Bilam. Bilam fue un profeta gentil que en la práctica Balak lo contrata. Está explicado en la Torá ampliamente, en Parshas Balak, lo contrata para maldecir al pueblo judío. Y en lugar de decir maldiciones, termina diciendo bendiciones, porque Dios le cambió, por así decir, todo aquello que él intentaba decir. Entre las bendiciones en la práctica que él dice al pueblo judío, está esta frase. ¿Qué dice la frase? Matoivu oihalejo Yaakov mishkenoisejo Israel. Traducción simple: cuán buenas son tus tiendas, Yaakov. Utiliza ese nombre del pueblo judío, Yaakov. Mishkenoisejo, y tus casas, tus residencias, Israel. Ese otro nombre del pueblo judío. Entonces, explica el Rebbe, la palabra oihel, tienda, significa algo que cubre, por así decir, por arriba, algo que tapa otra cosa. Por el otro lado, Mishkan, porque el versículo decía, Matoibu oihalejo, oihel, tu tienda, Yaakov. Y por el otro lado, Mishkan es como una residencia, una casa, es un lugar de descanso, es la parte de adentro de la tienda, no la parte de afuera que cubre a otra cosa, sino la parte del interior. Esto es el Mishkan. Hoy él es afuera, como se dice clásica palabra de Hasidus, Makif. Makif significa que trasciende, que está por encima, que rodea. Y por el otro lado, Pnimi. Pnimi significa algo interior. Hoy él es Makif, trasciende. Mishkan es Pnimi, es interior. Al respecto, entonces vamos a ver, el Rebbe le va a preguntar al respecto de Yaakov. El versículo dice Oihel, tienda, por afuera, trascendental. Al respecto de Israel dice Mishkan, Pnimi, algo interior, por adentro, por así decirlo. El Talmud dice que aquella persona que llama a Abraham, el patriarca Abraham, pero lo llama Abram sin la Hei. El nombre de Abraham se escribe con una Hei en el medio. Aquella persona que llama a Abraham Abram está transgrediendo un mandato divino. Hay una mitzvah, es una prohibición de llamar a Abraham Abram, excepto cuando uno está leyendo en la Torá, por supuesto. Si el nombre mencionado es Abram, pues uno dice eso, pero quien llama a Abraham, en lugar de decirle con ese nombre, le dice Abram, está transgrediendo una prohibición. Como está escrito, y no será más llamado tu nombre Abram. Dios le cambió el nombre, le puso Abraham. Pregunta el Talmud, si es así, entonces una persona que lo llama a Yaakov y no Israel, porque Dios también le cambió el nombre a nuestro patriarca Yaakov. En lugar de llamarlo Israel, se lo llama Yaakov, aparentemente también está transgrediendo una prohibición de la Torá. Por cuanto también está escrito, tu nombre no será llamado más Yaakov, sino Israel y Eshumejo. Israel será tu nombre. ¿Por qué en ese caso no encontramos la misma prohibición? Responde el Talmud, el nombre Yaakov es diferente del nombre Abraham. De vuelta, a ambos patriarcas les fue cambiado el nombre. Paréntesis, a Yitzhak nadie le cambió el nombre. ¿Por qué a Yitzhak nadie le cambió el nombre? No encontramos esto. Es sabido, son tres patriarcas, Abraham, Yitzhak y Yaakov. No llamamos patriarcas sino estos tres, Abraham, Yitzhak y Yaakov. Abraham y Yaakov les cambiaron el nombre. A Yitzhak no. ¿Por qué? Muy simple. Porque Yitzhak, Dios le puso el nombre. Cuando Dios le informó a Abraham que va a tener un hijo, le dijo, el nombre va a ser Yitzhak. Entonces Dios no se arrepiente, por así decir, no tiene ningún sentido que él venga después y le cambie el nombre. Pero a Abraham y Jacob, Dios le cambió el nombre. A Abraham le puso Abraham y a Jacob le puso Israel. Entonces, el Talmud explica, el nombre Jacob es diferente del nombre Abraham. Cuando Dios le dio el nombre Abraham al patriarca Abraham, de aquí en adelante solamente está mencionado en la Torá el nombre Abraham. Nunca más aparece el nombre Abraham. Aparece en un versículo más adelante, en Ezra y Nehemia, pero haciendo referencia a que Dios sacó a Abraham de Ur Kasdim y lo llamó Abraham. ¿Ok? Estamos contando una historia. En ese caso está bien. Pero no aparece de vuelta en la Torá misma el nombre Abraham. Solamente Abraham. Torá quiere decir los 5 libros de Moisés, no aparece de vuelta. Y solamente de vuelta hasta el final, de Nehemia, etc. No es así con el nombre Yaakov,
que después de que Dios mismo le puso el nombre Israel, a Yaakov, Dios mismo le puso ese nombre, sin embargo, Dios mismo lo llama a Yaakov de vuelta. El nombre Abraham, entonces, cambió totalmente al nombre Abraham. Es un intercambio, uno por el otro. Y se acabó el anterior. Abraham no está más mencionado en la Torá, y aquella persona que lo llama a Abraham con el nombre Abraham está transgrediendo un mandato directo de la Torá. Si la Torá misma no lo llama de esa manera, quiere decir que no quiero que lo llamen de esa manera. Digamos, Dios no quiere que uno lo llame de esa manera. Pero al respecto del nombre Yaakov no es así, porque está mencionado en la Torá muchísimas veces, incluso después de que Dios le puso a Jacob el nombre Israel, Dios mismo lo llama Jacob. Tenemos que entender, esta es la realidad, que Dios mismo lo vuelve a llamar Jacob a quien que él mismo le cambió el nombre y le puso Israel. Entonces quiere decir que está bien llamarlo Jacob. Pero tenemos que entender cuál es la diferencia entre el nombre Abraham y el nombre Jacob. En ambos, tanto en el nombre Abraham como en el nombre Jacob, está escrito: no será más llamado tu nombre así, sino Asa. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos nombres? De manera tal que Dios mismo continúa llamando a Israel Jacob, pero a Abraham es prohibido llamarlo Abraham. También tenemos que entender por qué tenemos que llamarlo solamente con el nombre Abraham. Pero Israel no es necesario llamarlo con ese nombre, se lo puede llamar a Israel, es decir, al original, al patriarca del pueblo judío, a Jacob también se le puede llamar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es así? En la realidad, en la práctica, el asunto de los nombres es algo extremadamente importante y elevado. Porque la persona cada ser humano recibe su energía divina a través de su nombre. De hecho, esto no está en el discurso, pero es para explicar, de hecho, el Arizal cuenta, un cabalista muy importante, año 1550, en Tzfaz, en el norte de Eretz Israel, el Arizal explica que cuando un padre y una madre le dan un nombre a un hijo, no es que eligieron un nombre así nomás. Nos gusta el nombre Pirulo, le ponemos Pirulo. Jaime Uncle, ponerle Jaime Uncle. No es así. Sino que el nombre de una persona es una Nebuá Ktana, una pequeña profecía. El único nombre que ese niño, niña, lo que sea, podría tener es ese. Ese que sus padres le dieron. Porque a través de ese nombre, volviendo al discurso, a través de ese nombre es que la persona recibe su hayus, su energía divina. Como vamos a explicar, cuando hay, Dios libre y guarde, una enfermedad, y la persona está en gran peligro de perder su vida, se le agrega un nombre. El nombre Jaim, Jaya si es una mujer, Jaim significa vida, Jaya significa vida también. Refoel, que significa curación, porque las letras del nombre son Keilim, son recipientes para recibir energía vital de Dios. Y esto es esto se aplica solamente a los nombres que son en Lashon HaKodesh, en hebreo, es decir, en la lengua santa, como está escrito en el Shalosh Shnei Luchos Abris, un libro muy santo, muy elevado, año 1650, Eretz Israel también, y Shaya Horvitz, que el Adam HaRishon, ¿qué dice en el Shalosh? Adam HaRishon, el primer hombre, sabía darle nombres a cada cosa, porque él veía cuál es el nombre en la carroza suprema, la visión de Yehezkel. No vamos a entrar en todos los detalles, pero el punto es la raíz espiritual, las letras del relato de la creación que correspondían en sus combinaciones e intercambios, etcétera, para el nombre de esta cosa. De ahí viene la energía vital divina de cada criatura, y este es el nombre que Adam HaRishon le dio. O sea, cuando la Torá dice que Dios presentó todas las criaturas frente a Adam, al primer hombre, y el primer hombre les puso nombres, esto no quiere decir que el primer hombre tenía una imaginación gigante, enorme, y a cada cosa le inventó un nombre. A esto lo llamamos así, a esto lo llamamos asá, y al otro acá y allá. Qué lindos nombres se me ocurrieron. No. El primer hombre era tan sabio que tenía la capacidad de observar cada criatura física, material aquí abajo, y entender, conocer las letras con las cuales Dios crea esta cosa misma. Y por lo tanto el nombre de esa cosa es la combinación de esas letras. A lo que se llama mesa lo llamamos Shulchan, en hebreo, Lashon HaKodesh, al león, Ari, al oso, Doiv, y así cada criatura tiene su nombre. Pero no es porque se le ocurrió, hay, entre paréntesis, hay una diferencia gigante entre todas las lenguas y Lashon HaKodesh. Todas las lenguas se llaman Lashon Eskeimi. Eskeimi significa nos ponemos de acuerdo entre un grupo de gente y llamamos una determinada cosa de una determinada manera. A la mesa lo llamamos mesa en español, table en inglés, y así sucesivamente.
Cada lengua, de acuerdo a las características del lugar, le fueron llamando a cada cosa de una manera determinada. Pero el Lashon Kodesh es diferente. El Lashon Kodesh es un lenguaje con el cual Dios mismo crea el universo entero, es un lenguaje santo. Y es, de vuelta, el lenguaje en el cual los malajim hablan, el lenguaje en el cual, por así decir, Dios habla. Dios es cualquier cosa, por supuesto, por eso digo por así decir. Es el lenguaje que Dios utiliza para la creación del universo entero. Y es a través de cada una de las letras de ese lenguaje, la combinación de las letras, el relato de la creación, cuando Dios dijo que sea la luz, que sea esto, que sea aquello, que sea el pasto, etc. Eso mismo es lo que le da energía divina, vital, a cada cosa. Y eso es lo que sostiene cada criatura. Como el Baal Shem Tov enseña que Dios constantemente crea y recrea toda la creación, como decimos en el rezo todos los días. Dios renueva con su bondad todos los días la creación en forma constante. Ni siquiera todos los días, en cada instante, la creación es nueva y renovada constantemente. ¿Cómo? Con las letras mismas del relato de la creación que están en la Toira, en Lashon Kodesh. Y esto es lo que Adam HaRishon, el primer hombre, era capaz de observar, de ver en cada criatura cuál es su nombre verdadero, su esencia, su vitalidad. El Talmud dice, Rabbi Meir, Rabbi Meir, uno de los grandes sabios del Talmud, él solía ser preciso en los nombres de cada persona. Es decir, él reconocía la esencia de cada persona a través del nombre de esa persona, porque el nombre es algo extremadamente importante. De acuerdo a esto, con seguridad tenemos que decir que hay una diferencia muy importante entre el nombre Yaakov y el nombre Israel, como vamos a estudiar más adelante. Si Dios le cambió a Jacob y le puso Israel, pues entonces algo especial hay aquí. Algo está diciéndonos este nombre. Así como el nombre Abraham es un nombre virtuoso, digamos, elevado, frente al nombre Abraham, de la misma manera el nombre Israel es un nombre virtuoso y elevado frente al nombre Yaakov. Como el ángel mismo le dice, ¿cuál es la raíz del nombre Israel? En la Toira dice, porque luchaste con Elohim, ángeles, Vanoshim y personas, Batujal, y los venciste, Sarisa y Melekim. Por eso dice Israel. Este es el nombre Israel. Paréntesis, el nombre Yaakov es Yud Eikev. Eikev significa talón. Cuando Yaakov nace, primero nació Esav, salió, digamos, del vientre de su madre Rivka, Esav, y después Jacob salió agarrando, estaba agarrando el talón de su hermano Esav, por eso le puso Jacob. Quiere decir que Jacob indica talón, algo que está bajo, un nivel espiritual bajo, como vamos a estudiar más adelante. Por el otro lado, Israel, Sarísima Elohim, luchaste con ángeles y los venciste, indica un nivel espiritual elevado. Entonces no solamente son dos nombres que Dios se le ocurrieron ponerle a este patriarca, Yaakov y Israel, sino que en realidad indican dos niveles en el servicio a Dios. Y vamos a ver que Abraham y Abraham también pasa lo mismo. Son niveles en el servicio a Dios. Tenemos que entender entonces por qué después de que Dios le cambió a Yaakov su nombre y le puso Israel, continúa llamándose Yaakov. Y también tenemos que entender por qué el nombre Yaakov, en el versículo que dio comienzo a todo el discurso, dice, Matoibu Oyalejo Yaakov, tus tiendas, Yaakov, aquello que cubre, habíamos dicho, y al respecto del nombre Israel, dice Mishken Oiseja, tus residencias, tu casa, Pnimi, de interior. Este es el primer capítulo, Kitzur, resumen. Preguntamos cuál es la diferencia entre los nombres Abraham y Yaakov, que justamente aquella persona que llama a Abraham está transgrediendo una prohibición de que no será más llamado tu nombre Abraham, sino Abraham y Eshemejo. Abraham va a ser tu nombre. Y dijimos también cuál es la virtud del nombre Abraham frente al nombre Israel, y hablamos de la importancia, o sea, que tanto el nombre Abraham como el nombre Israel son importantes frente al nombre Abraham y Yaakov respectivamente, y hablamos de la importancia del Lashon Kodesh, de nuestra lengua santa, que trae los nombres de cada cosa en esta lengua santa, traen vitalidad, Hayus, a cada criatura en el universo. Veis, segundo capítulo. La diferencia entre el nombre Abraham y el nombre Israel es que el nombre Abraham, dijimos, que es un intercambio, cambia totalmente, Hiluf se dice en hebreo, pero por el otro lado, el nombre Israel es una virtud, un agregado a lo que había antes.
No es lo mismo cambiar una cosa y decir, basta, el anterior no va más, que agregar algo que uno ya tenía. La diferencia entre Hiluf y Maila, entre cambiar, intercambio, y virtud, agregado, es que el intercambio no es solamente una virtud que uno agrega otra cosa, sino que el intercambio anula absolutamente todo lo que hubo hasta acá. Cambiamos. Es otro nivel, no solamente un nivel por encima del nivel anterior, agregado al nivel anterior, sino que es directamente otra cosa. En hebreo se dice Be'ein aroich, sin comparación una cosa con la otra. Cuando uno va agregando nivel a nivel, uno está parado en el nivel anterior y va creciendo, como por ejemplo cuando una persona estudia matemática. Entonces, la persona primero aprende a sumar, después aprende a restar, y después cuando quiere aprender a multiplicar, pues entonces lo que aprendió a sumar es de muchísima utilidad. Cuando aprende a dividir, todo lo que aprendió anteriormente es importante, y uno va sumando y parándose, digamos, sobre los niveles anteriores de conocimiento para ir agregando. Esto significa Mailo, nivel a nivel, ir elevándose. Pero Hiluf significa un cambio total. El Talmud cuenta que Rabbi Zeira vivía en Babilonia y se mudó a Eretz Israel. Y en Babilonia estudiaba mucho Torah, conocía el Talmud Babli, cómo se estudiaba Torah en Babilonia. Pero cuando tuvo que ir a Eretz Israel a estudiar Torah, el Talmud cuenta tuvo que ayunar, o él ayunó 100 ayunos, para olvidarse la forma de estudio en Babel, para poder absorber la nueva forma de estudio de Eretz Israel. Es decir, si bien las enseñanzas en sí, en la práctica, puede ser que sean las mismas. Hay que ponerse tefilín todos los días, hay que rezarle a Dios 3 veces por día, y así sucesivamente. Cada una de las 613 mitzvot, con sus detalles, etcétera, etcétera. La conclusión es la misma, pero la forma de estudio era otra totalmente. Y no solamente era otra totalmente, sino que era incomparable el estudio en Eretz Israel en comparación al estudio en Babel. Entonces Rabbi Zeira tuvo que anular, por así decir, completamente todo lo que tenía antes, olvidarse de eso, la forma del estudio de vuelta, no de la Torah, la forma del estudio, para poder ir a Eretz Israel y adquirir una nueva forma de estudio. Y esto es lo que está pasando acá, que está explicando el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior. Una cosa es Hiluf, un cambio, en donde basta de lo anterior, una nueva forma de servicio a Dios, totalmente diferente a la anterior. Y otra cosa es Maila, un agregado a lo que ya teníamos antes. Volviendo al texto. Hiluf significa entonces que uno cambia totalmente el anterior. De esta manera también, el nombre anterior ya no existe más. Basta. Abraham cambió a Abraham. Y por el otro lado, Mailo, virtud, elevación, significa que uno no cambia lo anterior. Lo anterior está presente y uno simplemente se elevó de nivel. El nuevo nombre, que es un Shema Mailo, es un nombre más elevado, está por encima, digamos, del nombre anterior, pero no cambia al nombre anterior. El nombre Israel es un nombre virtuoso frente al nombre Yaakov. Como ya explicamos anteriormente, Yaakov hace referencia al talón, Eikev. Israel hace referencia a Elohim, a niveles espirituales elevados. Pero el nombre Israel no anula al nombre Yaakov. Sería como decir, no es exactamente así, pero sería como decir que Jacob hace referencia al talón e Israel a la cabeza. La cabeza no anula el talón. De hecho, la cabeza necesita del talón y el talón necesita de la cabeza. Nadie duda que toda la virtuosidad del ser humano está en la cabeza, el intelecto está en la cabeza, los sentidos más importantes, visión, audición, etcétera, están en la cabeza. Pero sin el talón, la cabeza no puede ir a ningún lado. Y el talón sin la cabeza no sabe para dónde ir. Entonces, nadie duda que, particularmente hablando, son niveles espirituales muy diferentes. Y, digamos, formas de servicio, ser cabeza o ser talón, muy diferentes. Pero uno necesita el otro. Y uno está parado por sobre el otro. Esto es la relación, digamos, entre Yaakov e Israel. Yaakov el talón, Israel la cabeza. Pero Abraham y Abraham, vamos a estudiar un ratito, Abraham cambió totalmente y anuló por absoluto el nivel de Abraham. Para entender estos nombres, este asunto en el servicio a Dios, cada uno de estos 4 nombres, Abraham y Abraham, Jacob e Israel, son 4 niveles en el servicio a Dios, 4 formas de servir a Dios totalmente diferentes, y vamos a estudiar cada una de ellas. El primer nivel es el nivel de Abraham, y después viene el nivel de Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham, ahora haciendo referencia al patriarca, no al nombre, sino al patriarca Abraham, comenzó su servicio a Dios consigo mismo. Es decir,
Cuentan nuestros sabios, hay una discusión exactamente a qué edad, si 3 años, 40 años, 48 años. El punto es que el Rambam trae también esta versión específica. A los 3 años Abraham ya pensaba en Dios. Y la historia famosa, salió a la calle o salió al campo, lo que sea, y empezó a mirar el sol y pensó que el sol era Dios. Después cuando se puso el sol salió la luna, pensó que la luna era Dios. Después se puso la luna, salió el sol y empezó a buscar el viento, las montañas, etc. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Y ahí se dio cuenta que hay otra cosa. Hay algo por encima del sol, la luna, el viento, las montañas, etc. Hay algo por encima de todo esto, las estrellas, que es Dios, es el que está moviendo todo esto, es el creador de todo esto, porque las cosas no se hacen a sí mismas. Y así empezó a pensar Abraham y a crecer en su concientización de la presencia de Dios, de la importancia de Dios, de que Dios es uno y no son varios, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al texto, Abraham comenzó su trabajo consigo mismo. Él buscaba la forma de explicar al otro quién es Dios y qué es Dios, etc. En el texto específicamente lo que dice en el Maimarés, él buscaba encontrar en el otro las virtudes que tiene, buscar las partes buenas de la otra persona. Y él se entregó totalmente a explicar Elocus, explicarle divinidad a todas las personas, y hacía solamente lo que era bueno para la humanidad. Y él daba tzedaka, daba ayuda a las demás personas y ayudaba a todos. Este era Abraham. Y él se elevó a sí mismo tanto hasta que se hizo, en el texto es muy interesante, Bala Bais al Gufo. Él se hizo dueño de su propio cuerpo. Él gobernaba sobre cada una de las esquinas de su propio ser, tanto se había refinado a sí mismo. Es decir, todos sus miembros, todo su cuerpo estaba totalmente refinado y gobernaba cada esquina de su cuerpo. Cada célula de su cuerpo estaba bajo el gobierno de Abraham y solamente estaba entregada a cada una de las células de su cuerpo para hacer el bien, para ayudar a otros, para explicarle a otro judaísmo, es decir, monoteísmo en su momento, quién es Dios, qué quiere de nosotros, etc. Hay 5 miembros, dice el Rebbe, 5 miembros que sin embargo son extremadamente difíciles para la persona gobernar sobre ellos. Que son miembros que llevan a la persona a aveires, que son los intermediarios, por así decir, a las transgresiones. Los ojos que ven, los oídos que escuchan, ahí ya tenemos 4, 2 ojos, 2 oídos y el miembro abajo, por así decir. Tanto la parte del hombre, la mujer, etcétera, sea como fuera. Estos 5 miembros son extremadamente difíciles porque están ahí preparados para probar a la persona. Ain Roya, el ojo ve algo y ahora lo quiere. El oído escucha que existe tal o cual pasión, que es interesante y placentero, etc. Lo quiere. Y abajo, ni que hablar, el placer relacionado a ese miembro específicamente es extremadamente grande. Que entre paréntesis tiene toda una explicación también, de acuerdo a Hasides, la mística judía, etc. Que justamente en eso está el placer. Y Yesoid, que es el bris, digamos, el lugar donde está la circuncisión, etc. Yesoid es iskayos, es unión, de manera tal que la persona tiene placer. Es decir, en el ejemplo de la enseñanza, si un maestro tiene que enseñarle a un alumno, si el maestro no va a tener placer en la enseñanza, no va a poder enseñar nada. Puede ser un gran sabio de tal o cual tema, puede ser elocuente, pero si no tiene placer en lo que está haciendo, no va a poder enseñar. Este es el concepto de Yesoid. Yesoid es la entrega, una idea, digamos, así como a través de ese miembro el hombre entrega en la mujer algo para desarrollarlo, etc. Es justamente Yesoid ese placer. Cerramos paréntesis, está directamente relacionado con esta idea del placer. Cerrando paréntesis, había 5 miembros que, a pesar de que Abraham vino, que se llamaba Abraham, se refinó a sí mismo tanto que cada una de las partes de su cuerpo estaba totalmente entregada a la misión divina, digamos, de Dios. Sin embargo, hay 5 miembros que no podía gobernar: los 2 ojos, los 2 oídos y el miembro ahí abajo. Cuando Abraham se refinó a sí mismo en 243 miembros, porque está escrito que el ser humano tiene 248 miembros, pero Abraham refinó 243 y estaban totalmente entregados a la misión divina. Y este es el concepto del nombre Abraham, que suma efectivamente 243. Entonces, cuando Abraham logró todo ese trabajo, se le dio de arriba, por así decir. Dios le entregó como regalo la fuerza para poder gobernar sobre los otros 5 miembros que le faltaban.
Y esta es la explicación del nombre Abraham, que en lugar de sumar 243, suma 248. Es 243 más 5, los 5 miembros que él no podía gobernar. Es decir, que los 200, ¿qué significa el nombre Abraham? Que los 248 miembros de su cuerpo, incluyendo los 5 sentidos de él, estaban totalmente entregados al servicio a Dios. Como cuenta el Midrash, nos dicen nuestros sabios que los patriarcas, ellos mismos son la merkaba, ellos eran una carroza para Dios. El concepto de una carroza es que está totalmente anulada al conductor de la carroza. Es decir, que todos sus miembros estaban entregados al servicio a Dios de forma constante. Ni un instante se le escapaba una, por así decir. Esto es Abraham, esto es lo que representa Abraham y Abraham. Abraham sin la Hei, sin las 5, digamos, la letra Hei vale 5. Abraham 243 representa el gobierno por sobre uno mismo. Todo el servicio a Dios que él logró por su propio esfuerzo, por su propio acercamiento a Dios. Cuando él logró este refinamiento personal, entonces Dios vino y le cambió totalmente el servicio a Dios. Así como, volviendo al texto, así como la carroza es para quien conduce la carroza y está totalmente anulada al conductor de la carroza, de la misma manera los avois, los patriarcas eran kedoshim, totalmente santos, y eran como una carroza para Dios. Y esta es la idea de los dos nombres, Abraham y Abraham. Abraham representa el servicio a Dios que la persona puede hacer con su propia capacidad de ser humano, el acercarse a Dios. La persona requiere de un montón de esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Pero con todo esto, con su esfuerzo, a pesar de que haga un enorme esfuerzo, a pesar de que sea Abraham, que refinó 248 miembros de su cuerpo, sin embargo, tiene un límite, el límite de su propio ser. Uno no puede salirse de sí mismo ni superarse a sí mismo más allá de lo que su propia capacidad dictaría. Es imposible. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene una capacidad, tiene un límite de ser humano. Y Dios nos creó de esta manera. No es malo tener un límite. Dios nos creó de esta manera. Llegamos hasta un cierto nivel, hasta un cierto punto, a través de un esfuerzo. Por supuesto, nadie puede venir a decir, yo no pude. Uno tiene que hacer su esfuerzo, uno tiene que poner lo mejor de sí, como dice sobre Abraham, que era una merkava lelokus, una carroza para la presencia de Dios. Perfecto, pero tiene un límite. Cuando la persona llegó a su límite totalmente y ya no puede realmente más, entonces Dios le da la fuerza para fortalecerse incluso por encima de su propio límite. En el caso de Abraham y Abraham, Abraham llegó a refinar totalmente su ser, por así decir, 243 miembros de su cuerpo, y Dios le dio los 5 que le faltaban. Un regalo de arriba, de Dios, de manera tal que esos 5 miembros también estén entregados al servicio a Dios en forma de merkava, en forma de entrega absoluta, total, anulación total a Dios. Pero aquí hay una diferencia gigante entre Abraham y Abraham. Es decir, continuando en el texto, y ahora explico, el servicio a Dios de Abraham cambió totalmente el servicio de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? El servicio de Abraham representa a la persona acercándose a Dios, con todas sus fuerzas, con lo mejor de sí, pero tiene un límite, el límite de un ser humano. El servicio a Dios de Abraham consta en un nivel espiritual totalmente superior, pero no parado por sobre el nombre Abraham, sino que es Be'ein Aroich, incomparable a lo que era antes. Incomparable a lo que era antes. Es un servicio a Dios basado en cómo Dios acerca a la persona a Él, no como uno se acerca a Dios, por así decirlo, de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Dios como decimos en los textos, en Irmiyahu, Mashheini, Dios mismo te arrastra. Dios mismo te lleva hacia Él. Esto es Abraham. Él, Abraham, con su trabajo, su servicio a Dios, llegó a un nivel espiritual tan elevado, al punto tal que el nivel espiritual anterior se perdió. Está totalmente anulado, insignificante frente a la nueva forma de servicio a Dios. Este es el respecto de Abraham y Abraham. Pero los niveles espirituales de servicio a Dios, que representan los nombres Jacob e Israel, el nombre Israel es un nombre que agrega al nombre Jacob, pero que no lo cambia, no lo anula totalmente. Jacob e Israel son dos niveles diferentes en el servicio a Dios, son dos cosas diferentes.
¿Cuáles son? El servicio a Dios de Jacob es en forma de Eved. Como dijimos anteriormente, Jacob representa Eikev, el talón. Eved significa un esclavo, un sirviente de Dios. Como está escrito en el versículo en Ishaya, Shma Elai Yaakov Abdi, escúchame, Jacob, mi sirviente. Jacob representa sirviente. El servicio a Dios de un sirviente es con cosas simples, sencillas, y por temor al maestro, por temor al amo. Este es un esclavo, este es un sirviente. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior un nivel de Jacob y un nivel de Israel. El nivel de Jacob representa servicios a Dios en formas simples. En hebreo se dice Kabbalah Soil, aceptar el yugo del cielo. Esto es lo que hay que hacer, te callas la boca y lo haces. Sin cuestionamientos. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice el amo. ¿Cómo te atreves a preguntar por qué? Esto es Jacob. ¿Disfruta de lo que hace? A veces no. Se tiene que levantar temprano, tiene que limpiar el lugar, tiene que hacer todos los trabajos que nadie quiere hacer. Ese es Jacob. Él va y lo hace como un sirviente, baja la cabeza y hace todo lo que tiene que hacer por temor al amo. No entiende por qué tiene que hacer eso. No entiende la utilidad que tiene lo que está haciendo. No entiende para qué quiere el amo esto. Y no entiende el plan maestro general que el amo tiene, por el cual le pide a este sirviente que haga este trabajo. No lo entiende. Y no está en condiciones de entenderlo. Y a veces hasta le gustaría no tener que tener ningún amo. Como dice el Talmud, el sirviente, el esclavo, quiere ser hefker, quiere no tener ninguna obligación, ser libre. Y chao, no me molesten más. Ese es Jacob. Eso es lo que representa el nombre de Jacob. Es el talón no entiende a dónde manda la cabeza. El talón lo único que hace es caminar y va hacia donde la cabeza dice. No entiende el por qué y para qué. Y encima tiene que pisar sobre el piso, y es duro, y frío, etcétera, etcétera. Esto es lo que representa Jacob. Por el otro lado, el servicio a Dios de Israel, que dijimos que es Isar Isamelokim, está representando la cabeza, el nivel más elevado, superior, etcétera, que luchó contra Dios, etcétera, es el concepto de Ben, un hijo. No es el concepto del Eve, del esclavo, es el concepto de Ben, un hijo, sobre quien está escrito en la Toira, Bni Bejoire Israel, mi hijo primogénito Israel. Este es el servicio a Dios de un hijo, de un Ben, es porque reconoce la grandeza de Dios. En el ejemplo, el Ben, el hijo, entiende al padre y no hace trabajos simples y tontos. El ejemplo que se trae en Hasidis es Noikev Margaliois, agarra las perlas, les hace un agujerito adentro, en el medio de la perla, para pasarle un hilito. Es un trabajo hermoso, tiene que contar diamantes. Que el esclavo vaya a lavar el baño. Yo voy a agujerear perlas y trabajar con oro y hacer cosas hermosas. Lindos trabajos, y no solamente los trabajos que hace son hermosos y son con materiales hermosos, sino que entiende el plan maestro del amo, entiende a su padre y aprecia a quien es su padre y disfruta enormemente del trabajo que está haciendo, porque entiende cómo cada una de sus actividades completa lleva a la plenitud a todo el plan maestro de toda la creación, digamos, del amo. En el concepto, en términos más simples quizás, el Eved, Jacob, es cada uno de nosotros. Nosotros somos Jacob. ¿Qué entendemos? ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra vida? Etcétera. Israel son los tzadikim, son los justos. Ellos entienden el plan maestro de la creación, entienden. Nosotros podemos decir, como dice Baal Shem Tov, que cada hojita cayendo en el invierno está directamente dirigida por Dios y lleva a la plenitud todo el plan maestro de la creación divina. Lo podemos decir porque Baal Shem Tov lo dijo y esto es lo que enseñó, y esto se llama Ashgaha Protis, providencia divina, como Dios cuida cada milímetro de la creación y lo dirige, etcétera, etcétera. Pero entender qué significa, para qué sirve que esa hoja está cayendo del árbol y cómo eso afecta a todo el mundo, al universo entero, y cómo eso es el plan maestro de la creación divina, esto no lo entendemos. Lo podemos creer, lo podemos hablar, etcétera, pero no lo entendemos. ¿Cuál es en particular la función de esa hojita cayéndose? ¿Para qué? Pero Jacob, y ese es Jacob, perdón, pero Israel, él entiende, él sabe, mira la hojita y dice, oh, claro, a partir de esta hojita, qué sé yo, va a comer tal gusano, y va a pasar tal cosa, y va a venir una rana, y va a venir otro animalito, y cada uno, Azan Sailam Kulay, como Dios alimenta a todo su universo, con gracia, con bondad, con misericordia, a través de esa hojita que se estaba cayendo de un árbol. Dios está alimentando en un mundo entero.
Esta es la diferencia entre Jacob e Israel. Jacob entonces de vuelta es el Eved, es el esclavo. Israel es el Ben, es el hijo. El trabajo del hijo es una virtud extremadamente elevada por sobre el trabajo del Eved, del esclavo. Pero no cambia el trabajo del esclavo. En la práctica se necesita quien limpie el baño y quien haga agujeritos en la perla también. Los dos son diferentes formas de servicio a Dios y los dos son importantes, es como la cabeza y el talón. La cabeza es mucho más elevada y entiende a dónde vamos y para qué vamos. Sí, está bien, pero sin el talón no va a ningún lado. Entonces, al fin y al cabo, uno completa y hace pleno al otro. Y esto es lo que significa el versículo que da comienzo a nuestro maimer, a nuestro discurso. Matoibu hoy alejo. Cuán buenas son tus tiendas. Hoy dijimos tiendas es makif, es aquello que trasciende y rodea. Esto representa el temor a Dios que tiene Jacob, el Eved, el esclavo, que es algo que lo trasciende, no entiende el porqué de cada actividad que el amo le dice que tiene que hacer, para qué sirve, cómo lleva a la plenitud a toda la creación, o sea, a todo el plan maestro del amo. No lo entiende, es algo que lo trasciende, está por encima de su comprensión. Esto es Matoy voy alejo Jacob. Jacob funciona en forma de oil, en forma de aquello que trasciende una tienda que está por encima de su comprensión. Pero por el otro lado, Mishken Israel. Para Israel son las casas interiores, es decir, el cuarto interior, Mishkan, la residencia, la que está dentro, Pnimius. El servicio a Dios del Ben, del hijo, es por Ahava, es por amor a Dios, por así decir. No es por el Makif, no es aquello que lo trasciende y el temor a su amo, a su padre, su Ben. No tiene miedo del padre, entiende a su padre, ama a su padre y por eso está feliz con cada una de las actividades que tiene que hacer. Y esta es la diferencia entre Jacob e Israel. Y por eso uno no cambia al otro, sino que son dos cosas y dos formas del servicio a Dios complementarias, diferentes. En cada uno de nosotros tenemos que encontrar el Ben y el Eved. Ambos niveles tenemos que encontrar en cada uno de nosotros, porque el tzadik, al fin y al cabo, el justo, el Ben, el hijo, el más importante y elevado, también tiene que tener Kabbalah Soy, también tiene que tener aceptación del yugo del cielo. Y el Eved y el esclavo tienen que intentar superarse e ir ganando, por así decir, lugar en Israel. Es decir, tiene que estudiar para entender qué es lo que está haciendo y para poder realmente disfrutar de cada mitzvah. Entre paréntesis, en otros lugares de Hasidut está explicado que al fin y al cabo el Eved, el esclavo, tiene una virtud por sobre el Ben, por sobre el hijo. Y la virtud del Eved es que el hijo disfruta de lo que está haciendo porque lo entiende a su padre, entiende la actividad que está haciendo y la disfruta. Pero su disfrutar tiene el límite de lo que él puede entender. Tanto cuanto el hijo entiende a su padre, lo disfruta. Tanto cuanto el hijo entiende la actividad que está haciendo, la disfruta. El Eved no entiende nada. Pero al no entender nada, su placer no es propio, es el placer del amo. Es directamente el placer de Dios, por así decir. Cuando una persona simple, sin entender, acepta el yugo del cielo, esto es lo que Dios mandó, esto es lo que hay que hacer, y lo hace, esto genera un placer gigante en Dios. Mucho mayor al placer que Israel genera en Dios. ¿Por qué? Porque el hijo entiende y obvio que lo va a hacer. Y lo disfruta, etc. Pero el esclavo no entiende nada y sin embargo lo hace igual, de la misma manera, con fuerza, etc. Esto genera un enorme placer en Dios. Un enorme placer en Dios. Entonces, al fin y al cabo, por así decir, la satisfacción que se genera en Dios y la satisfacción personal por haber hecho lo que hay que hacer, en el esclavo es incluso superior. Es de otra manera totalmente diferente, porque está basado en la satisfacción de Dios. Y esto lo vemos en un Tehilim en los Salmos. Sameach nefesh avdejo, que elejo Hashem nafshi esa. Pide David Amelech, el rey David, alegra el alma de tu esclavo. Sameach nefesh avdejo, alegra el alma de tu esclavo. ¿Por qué? Que elejo Hashem nafshi esa. Porque a ti, Dios, voy a elevar mi alma. Por cuanto yo no entiendo nada y soy esclavo y me elevo hacia ti, entonces vos, Dios, tenés que sameach, tenés que alegrarme a mí de manera tal de que mi alegría está basada en Dios, no en lo que yo pueda entender. Kitsur, para terminar el resumen, explicamos los 4 nombres en el servicio a Dios. Abraham es el servicio a Dios que la persona hace con su propia capacidad de ser humano. Capacidad humana. Abraham es la fuerza divina que le trajo a Abraham, digamos,
el control y el gobierno por sobre los 5 miembros, los 5 sentidos, para servir a Dios, para entregar toda su vida, 248 miembros, al servicio de Dios. Abraham cambió a Abraham por completo. Es otro nivel, sin comparación. Jacob es el servicio del esclavo, Israel es el servicio del hijo, y dijimos que por esto está el Oyel. Jacob es algo que trasciende y por lo tanto no entiende lo que hace, etc. Matoibu hoy alejo, tus tiendas, Jacob. En el lenguaje hasídico, Makif, trascendental, Mishkenei Sejo Israel, tus residencias, casa, Pnimius, más profundo e interno, Israel, justamente. Que tengamos el Zhus, el mérito de ser en algunos aspectos Jacob, en otros aspectos Israel, y que cada uno de nosotros podamos llegar a nuestra propia plenitud en el servicio a Dios y a través de esa plenitud llevar el mundo entero a su verdadera plenitud con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.